Creo que varios han estado siguiendo las noticias, lo que ha estado llenando todos los medios globales, particularmente de Estados Unidos en estas últimas semanas, acerca del famoso juicio, ¿verdad?, de dos actores de Hollywood. Eh, Confieso que he estado siguiendo bastante la noticia, he querido despegarme, pero eh, es mejor que una serie de televisión, la verdad. No estoy orgulloso de eso. Pero me llama bastante la atención porque lo menciono hoy, porque a lo largo de nuestras vidas, nosotros nos enfrentamos en muchas ocasiones a juicios de la manera similar. Estamos como en un tribunal constantemente y particularmente todos los que estamos aquí, si estás hoy aquí, vas en un momento de tu vida a tener que enfrentarte a un tribunal. Y no me refiero, espero que de repente no te toque a un tribunal nacional, ¿verdad? Por un problema legal o una cosa así. Y si te toca, aquí en el MJP tenemos varios abogados. Entonces, unos que están terminando por ahí, Caleb y Alejandro también, que es abogado, así que te podemos asistir si llegas a tener ese problema. Pero no me refiero a ese tipo de problema legal, sino que estoy hablando que hay muchas cosas que en el diario vivir nosotros las ponemos en duda y hay muchas cosas que nosotros las creemos. Las creemos así como en un juicio se cree al testigo o se cree que si el acusado hizo tal o cual problema. Por ejemplo, muchas personas dudan de la Biblia y es la verdad. Es más, yo te preguntaría para que lo reflexiones un poco hoy en la tarde, ¿alguna vez has dudado acerca de la Biblia? ¿Alguna vez has pensado que tal vez lo que dice la Biblia tal vez es figurativo, tal vez no es 100% verdad? Ponete a pensar, y especialmente si hablas con amigos que no son cristianos, varios de ellos probablemente no creen en la Biblia, no creen en Dios. Y sabes que a veces tenemos esta duda y una de las objeciones más comunes en contra de la Biblia es que dicen que la Biblia no es un libro científico, pero yo creo que si Dios nos hubiera presentado en la Biblia como un libro científico, probablemente no hubiéramos entendido muchas de las cosas que Él expresó y que están plasmadas ahí. Es más, la misma ciencia está en desarrollo y hay muchas cosas que todavía no tienen explicación. La ciencia todavía no puede explicar completamente algo tan común y corriente como la luz. Todavía hay un poco de dudas y un poco de diferentes teorías para explicar el fenómeno de la luz, que es algo que necesitamos para vivir. Pero lo que sí tiene la Biblia en sus páginas es mucha narrativa, muchas historias. Y es porque es la manera más efectiva en la que nosotros como seres humanos comprendemos. Pónganse a pensar, ahora que yo tengo una bebé de dos meses, ya sé que me va a tocar el día que le voy a tener que contar cuentos. Yo recuerdo cuando a mí me contaban cuentos y yo siempre terminaba la frase de cuando a mí me contaban cuentos, decía la frase, ¿verdad? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces mis papás decían, hay que dormir, ¿verdad? Porque yo no me quería dormir, pero yo extrañamente decía, y hay que balbear, decía yo. Y yo no sé qué era esto y todavía hoy me lo pregunto, pero yo me había inventado esa frase, no sé si la escuché en alguna caricatura, pero todos en la vida necesitamos cuentos, necesitamos historias, las historias nos capturan. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando miran televisión prefieren una serie o una película a ver un documental? Y yo sé que algunos sí dicen que prefieren los documentales, pero seamos honestos, aún los documentales tienen historias. Aún los documentales te presentan un personaje o una persona, sea real o ficticio, o un animal, ¿verdad? Porque hay documentales de los animales, y te lo presentan como que andaba el león en la selva y se vino y se comió una cebra. O sea, es una historia también. Es un documental, pero es una historia. Porque las historias nos capturan, nos envuelven, nos llaman mucho la atención y nos ayudan sobre todo a recordar lo que aprendemos. Por eso Jesús usó tanto las parábolas, entre otras razones, para enseñar. Ahora, hay un libro en la Biblia en particular que aparte de ser narrativo, aparte de contarte una historia y tener personajes y trama y todo esto, también te presenta la narrativa desde la perspectiva de un tribunal, curiosamente, de un juicio.
Hay testigos, por ejemplo, testigos oculares, testigos expertos, hay un jurado y sobre todo hay un caso y se espera un veredicto final cuando vos lees ese libro. Y estoy hablando del libro o el Evangelio de Juan. Así que si tenés tu Biblia, abrila en este momento al Evangelio de Juan. Ahí vamos a estar el día de hoy en este libro nada más. Pero antes de empezar a leer, y si querés irlo abriendo a Juan 1.1. Juan 1.1. Si les voy a pedir que me estén ayudando con los versículos en la pantalla porque no. Aquí ando una versión de la Biblia, pero ustedes pueden ayudarme. Antes de leer Juan 1.1 y empezar con este libro, quiero hacerte una pregunta para que a lo largo de hoy, de este sermón, estés pensando en esta pregunta con respecto a tu vida personalmente. Y de hecho hoy lo cantamos. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu testimonio? Pensalo, ¿cuál es mi testimonio? ¿Cuál va a ser mi testimonio? Si tal vez podrías decir, no, yo no tengo un testimonio. Bueno, ¿o será que tengo mal testimonio? Bueno, ya vamos a ver. Hoy lo cantamos, pero vamos a ver en el libro de Juan y quiero que al final puedas responder esta pregunta con la ayuda de Dios. Vamos a leer Juan 1.1 en la versión Reina Valera. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, ¿qué significa esto? De hecho, en algunas versiones dice en el principio era la palabra, que de hecho es una traducción también bien apropiada. En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra era con Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Los 4 componentes que vamos a ver el día de hoy acerca del tribunal son el caso en el tribunal. En segundo lugar, vamos a ver los testigos y su testimonio. En tercer lugar, por si estás tomando notas, los hechos que avalan el caso. Y por último, el jurado con su veredicto final. Hablando en primer lugar del caso en el tribunal, lo vemos aquí en Juan 1.1. Desde el primer versículo, el discípulo Juan, el apóstol Juan, empieza su libro introduciendo su caso. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Para qué significa esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Dale vuelta a la página en Juan, andate al penúltimo capítulo, el capítulo 20, versículos 30 al 31, para que miremos, porque vamos a ver, así empieza Juan su caso, y vamos a explicar qué significa, pero vamos a ver cómo termina él su caso en el penúltimo capítulo de Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el caso de Juan. Él introduce, hablando acerca de Jesús como el Verbo, y especialmente él dice que el Verbo era Dios. O sea, él está diciendo Jesús es Dios. Y al final termina y dice en su libro, estas cosas se las he escrito para que puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo puedan tener vida en su nombre. Y particularmente dice Juan que Jesús hizo muchas otras señales. Luego vamos a volver a esa palabra. Ahora, ¿cuál es el caso y qué significa esto de que Jesús era la palabra? Bueno, fíjense que en este versículo Juan hace alusión a algo que era familiar en la mente de la mayoría de las personas que conocían acerca de Dios en ese tiempo. Y es precisamente Génesis 1. Miren lo que dice Génesis 1.1, el único libro afuera de Juan que vamos a leer hoy. Génesis 1.1 dice así, en la versión nueva versión internacional: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir.
Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. De entrada, en el primer versículo de la Biblia nos introduce de una manera similar que Juan. Porque dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó en el principio? Dios. Y luego en el versículo 3 nos dice cómo creó. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz llegó a existir. Cuando Juan empieza hablando acerca de Jesús, y volvamos a Juan capítulo 1, vemos que Juan de entrada hace alusión al principio y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿De quién está hablando aquí? Ya vamos a ver. Y el verbo era Dios, versículo 2. Él estaba, este era en el principio con Dios. Vamos a leer hasta el versículo 5, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Leo el versículo 6 para terminar esta parte. Vino un hombre llamado Juan y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Aquí está hablando acerca de Jesús. Versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús es este verbo que estaba en el principio, estaba creando con Dios y era Dios, dice la Biblia. Juan viene y hace alusión al Génesis para decir que desde el principio estaba Jesús. Jesús es Dios. Y ese es el caso que vamos a hablar en esta tarde, muchachos. El caso de que Jesús es Dios. ¿Para qué? Para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora vos podés decir, bueno, pero eso yo lo creo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es Dios. Sí, pero tenés que entender un poquito qué implica esto. Porque pensá por un momento, hace 2000 años, cuando los judíos, por 1500 años desde que recibieron la ley, vienen escuchando exclusivamente que solo hay un Dios, que es Jehová de los ejércitos, poderoso, fuerte en batalla, el que los sacó de Egipto, el que les dio la ley. Pero luego viene Jesús, ¿y cómo está eso de que Jesús es Dios también? Y yo sé que este tema es un tema bien amplio, estamos hablando acerca de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no te quiero asustar el día de hoy, no te voy a poner un examen al final, pero sí es importante que entendas que Jesús es Dios. Y que en las mentes de los judíos hace 2000 años esto cayó como un balde de agua fría porque llegó Jesús y llegó haciendo las obras y dijo, yo hago las mismas obras que mi Padre que está en los cielos. Y ellos, ¿cómo es eso de Padre? ¿Cómo puedes decir que Dios es tu Padre? Ahora para nosotros nos encanta decir, le llamamos Padre nuestro, pero que Jesús haya dicho que Dios era su Padre. Para ellos era una herejía. ¿Cómo puedes decir? Porque decir que Dios es tu Padre implica que Él tenía la misma esencia que el Dios Todopoderoso. Y ellos no lo entendían. Ese fue el caso que presenta Juan aquí. ¿Y cuál es la conclusión del caso? Para que creyendo tengamos vida en su nombre, en el nombre de Jesús. Porque si vos crees, escúchame bien esto, si vos crees que Jesús es Dios, vas a poder tener vida en su nombre.
Y aquí es, muchachos, donde quiero meterme a un tema un poquito de apologética, porque hoy por hoy tenés que estar listo en esto, tenés que comprender un poquito acerca de la fe que vos profesás, porque hoy por hoy si vos te metes a TikTok o te metes a las redes vas a encontrar mucha gente hablando de religión. Y una de las cosas que nos quieren vender, y literalmente nos las quieren vender, diciendo que todas las religiones tienen el mismo Dios, que los musulmanes tienen el mismo Dios que los cristianos y que no, pues es uno de los dioses de los hinduistas también. O sea, todos tenemos el mismo Dios. Pero la verdad es que no tenemos el mismo Dios. Porque nuestro Dios, sí, es el Padre. Pero nuestro Dios también es Cristo. Y ya cuando vos empezás a hablar de Jesús con alguien de otra fe o de otra religión, ahí la cosa se pone un poco controversial. Pero si vos crees que Jesús es Dios, podés tener vida eterna, vida en abundancia. Y este es el caso más importante. ¿Por qué es esto relevante? Porque si Jesús es Dios, y hoy nos vamos a poner un poquito con esa perspectiva de tribunal, vamos a ver como el caso de Jesús, si realmente Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que dijo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra y lo que está plasmado en estos evangelios, en esta palabra, es verdad. ¿Y qué significa eso? Si lo que Jesús dijo es verdad, entonces vos podés tener una vida eterna. Entonces hay un proceso de santificación y podés vencer los pecados. Así como hablábamos al principio en el tiempo de alabanza. Si hoy vos estás aquí y toda tu vida has vivido presa de un pecado, presa de una adicción, y Jesús dijo que podés ser libre y que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces si Jesús es Dios, lo que Él dijo es verdad y vos podés ser libre. Si Jesús es Dios, entonces también hay el Espíritu Santo que está no solo con nosotros, sino en nosotros y nos ayuda. Y si Jesús es Dios, también te tengo la noticia, hay una batalla espiritual y hay un enemigo que te tiene como el objetivo y viene por tu vida. Si Jesús es Dios, hay una esperanza. Y todas las promesas que están en este libro son para nosotros, porque en Cristo todas las promesas son sí y amén. Si Jesús es Dios, este libro es verdad. Y vos y yo tenemos una razón para estar aquí. La razón por la que vos estás en este lugar, dentro de estas 4 paredes, en esta tarde, o la razón por la que lo estás viendo en YouTube, es porque Jesús es Dios y porque lo que Él dijo es verdad y Él lo sostiene todo. Ahora, lo opuesto es cierto también. Si Jesús fue solamente un hombre, todo se cae. Y mejor ya no vengas acá porque no tienes razón de que te reúnas y de que ores. Pero Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, tenemos razón para tener un temor santo. Porque también va a haber un juicio. También va a haber un cielo, también hay un infierno. Pero ya vamos a entrar en eso. ¿Cuál es la segunda parte de este caso entonces? Juan 3:16. A ver quién se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En serio no se lo saben, muchachos? Repitámoslo una vez más. Porque de tal, bueno, está en la pantalla ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el caso. Si crees en Jesús, tenés vida eterna. Dios amó al mundo al punto que a pesar de que el mundo estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios mandó a Jesús para que pudiéramos tener vida eterna. ¿Tenés vida en Cristo? Te recuerdo la pregunta del principio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Y bueno, me vas a preguntar, ¿y qué es testimonio? Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Puede ser que tengas años de estar viniendo a la iglesia o al MJP
y tal vez no tenés vida eterna realmente en Cristo. Y yo quiero que te hagas la pregunta hoy, si realmente tengo vida en Cristo. Pero vamos al segundo componente del tribunal. El segundo componente, el primero, ¿cuál era? El primero era el caso en el tribunal. El segundo es los testigos y su testimonio. Aquí vamos a explicar entonces qué es testimonio. En el libro de Juan, esta palabra testimonio se encuentra más de 34 veces. Y la palabra testigo se encuentra otras 15 o 20 veces también. Esta es un tema recurrente. Es más, en el libro de Juan se encuentra más que en todos los otros evangelios sumados. Y si sumamos el evangelio de Juan y todas las cartas de Juan y Apocalipsis, se encuentra más que todas las veces en el resto del Nuevo Testamento, incluyendo las cartas de Pablo. Porque Juan está presentando un testimonio. Ahora, en el libro de Juan vemos, por ejemplo, que se presenta Juan el Bautista y él da testimonio acerca de Jesús. Pero vemos también otras referencias, vemos que se menciona testigos oculares y solamente por tiempo quiero contarles de un ejemplo nada más. Vengan conmigo a Juan capítulo 21, y vamos a leer, 20, el versículo 24 al 31. Miren el testimonio de un testigo ocular. ¿Qué es lo que pasó aquí en Juan 20, 24 al 31? Ya Jesús había muerto en la cruz y nos cuenta la Biblia que ya había resucitado también, pero se había mostrado a varios de los discípulos, pero no todos. Había uno en particular, que era un discípulo bien especial y a veces era un poco apurado de sus palabras, que era Tomás. Y Tomás estaban reunidos en los discípulos cuando dice esta frase. Leamos Juan 20, 24 al 31. Tomás había dicho que él no iba a creer a menos que pudiera ver las manos de Jesús y meter su mano en el costado de Jesús. Leamos el versículo 20. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío. Esa frase es importante. Señor mío y Dios mío, le contesta Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan en su nombre vida. Imagínense la escena por un momento. Tomás tiene años, 3 años, un tiempo ya aproximado de estar con Jesús. Lo ha visto hacer milagros. O sea, Tomás vio a Lázaro, que estaba muerto en una tumba. Jesús lo llama y Lázaro resucita. ¿Okay? Jesús lo resucitó. Tomás había visto que habían 5,000 personas, 5,000 hombres, más sus familias, sus hijos, sus mujeres, no tenían que comer, y Jesús ora con 5 panes y 2 peces y comen las 5,000 personas, más mujeres y niños, y se llenan 12 cestas. Tomás había visto a Jesús una y otra vez hacer milagro tras milagro tras milagro, y aún así
le dice aquí que mientras él no meta su dedo en los huecos de los clavos de las manos de Jesús y su mano en el costado de Jesús, que él no va a creer. Qué bárbaro, Tomás. Qué tremendo este muchacho, hombre. ¿Cómo podía dudar acerca de Jesús? Pensamos nosotros. Pero yo les quiero decir algo. Eso que hizo Tomás es sumamente importante que él lo hiciera para nosotros. Porque si Tomás no es uno de los testigos, no solamente ocular, Tomás palpó a Jesús. Tomás tocó a Jesús resucitado. ¿Cómo nosotros podríamos creer, muchachos? Piensen por un momento en eso. Si Tomás no es uno de los testigos, si Tomás no toca a Jesús, yo no puedo tener fe. Porque solo me están hablando de algo que supuestamente pasó. Pero aquí hubieron 12 hombres que caminaron con Jesús, que estuvieron con él desde el bautismo, que estuvieron con él en su muerte, estuvieron con él en su resurrección y lo vieron ascender al cielo. Y es más, uno de ellos, Tomás, se tomó el costo de tocarlo para comprobar que esto es verdad. Pónganse en el escenario de un tribunal, porque todo el libro de Juan, el apóstol Juan que escribió este evangelio, nos presenta un caso y nos presenta a Jesús como en un tribunal para que nosotros podamos creer. Y aquí Juan nos está presentando a los testigos que vieron a Jesús. Piensen en este jurado que está pasando ahorita en Estados Unidos o en cualquier jurado que hay. ¿Cómo se comprueba? Vaya, por ejemplo, si han visto las películas, por ahí vieron una película vieja, Legalmente Rubia, ¿se acuerdan? Empiezan a llamar los jurados. Fue la única que me acordé de los jurados. Pero pónganse a pensar cómo fue cuando viene una persona y está siendo acusada de un crimen. Y dicen que esta persona mató al otro. Pero yo no lo vi. El juez que está presidiendo en el tribunal no lo vio matar. El jurado que tal vez va a tomar la decisión de meter a la persona en la cárcel, no lo vio. No habían cámaras, no habían videos. ¿Cómo lo van a acusar? Bueno, tienen que llamar a los testigos. Y de repente por ahí se presenta un testigo y dice, no, yo lo vi cuando sacó la pistola. O viene otro testigo y dice, no, yo lo vi que salió corriendo y tenía la mano llena de sangre. Como novela de misterio. Y empiezan a averiguar, llaman otros testigos y más testigos y más testigos, cuando llega un punto que la evidencia es tan abrumadora que definitivamente el jurado tiene el testimonio de todos los testigos y puede decir, no, en efecto, aunque nosotros no lo vimos con nuestros propios ojos, sabemos que el crimen se cometió y vamos a ejecutar justicia. Así sucede en la vida, muchachos. Y gente, lamentablemente, muchas veces injustamente, pero muchas veces justamente las personas reciben un castigo justo porque testigos lo vieron y declaran para que otros puedan decir, está bien, vamos a aplicar justicia. Para nosotros esos testigos fueron los discípulos. Y dice la Biblia en Corintios que hubieron más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Pero particular y especialmente esos 12. Y a mí me llega Tomás, porque Tomás fue un paso más allá. Él tocó a Jesús. Él no se contentó con escuchar, sino que él quería tocar y ver si Jesús tenía el hueco ahí y había resucitado. Y como Tomás lo hizo, yo puedo creer en el testimonio de Tomás, porque ¿sabes qué pasó después? Estos discípulos murieron diciendo que habían visto a Jesús resucitado. 11 de los 12 discípulos, según la tradición, murieron de maneras crueles y solamente uno, Juan, logró llegar a una vejez, pero sufrió mucho también. Para empezar, el hermano de Juan, Jacobo, fue el primero de los 12 discípulos que fue martirizado después de Esteban, que fue el primer mártir. Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado por Herodes también. Ahí está en la Biblia en Hechos 12. ¿Qué es lo importante de esto? Que como ellos vieron a Jesús resucitado y dieron testimonio de eso, cuando se enfrentaron a la muerte en el circo romano, en cruces y en diferentes momentos, ellos tuvieron la oportunidad de negar. Ellos tuvieron la oportunidad de decir, no, un momento, yo no voy a morir porque yo me inventé el cuento de Jesús. Pero no lo hicieron, muchachos.
Ellos fueron a la muerte y dijeron, no, yo voy a morir si me toca, porque Jesús es Dios. Él vino, vivió una vida perfecta, hizo milagros, sanó enfermos, resucitó gente, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y yo lo vi. Y como yo sé que Jesús es Dios, todo lo que Él dijo es verdad. Y si Él dijo que Él va a volver, yo creo que Él va a volver. Y si Él dijo que se fue para preparar una morada para mí en el cielo, yo voy a morir, aunque me va a doler, aunque a mi familia le va a doler, pero yo puedo morir porque yo sé que lo voy a ver allá. Yo sé que Él me está esperando en las moradas eternas. Yo sé que tengo una esperanza. Y yo voy a dar testimonio de lo que yo vi, de lo que yo toqué, dice Tomás. Ese es el testimonio que nosotros tenemos, muchachos. Así es como comenzó la iglesia. No comenzó como un cuento. Comenzó con testigos que murieron diciendo que vieron a Jesús resucitado. Y como ellos lo hicieron, ahí está el fundamento de nuestra fe. Nosotros podemos creer que Jesús es Dios, que Jesús vino y que todo lo que Él dijo es verdad. Ahora, ¿por qué les hago esta pregunta? ¿Cuál es tu testimonio? Porque todo el tiempo nosotros estamos dando testimonio de las cosas, de cosas serias y de cosas tontas, seamos honestos. Por ejemplo, les cuento esta anécdota. El día del partido de Real Madrid contra el Manchester City, yo publiqué una foto de mi hija que acaba de cumplir los 2 meses. A ella le regalaron un mameluco del Real Madrid y yo publiqué una foto de ella con su camisita del Real Madrid. Ella ni entiende de eso, ¿verdad? Ni dice una palabra, pero ahí yo le puse la camisita y yo publiqué, yo dije, Valentina, así se llama ella, Valentina cree en la remontada, dije yo, antes que terminar el partido, muchachos. Y el Real Madrid le dio vuelta al partido y bueno, hoy quedó campeón, para la tristeza de muchos. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque en esa tarde de algo tonto, porque o sea, lo que pasa en España o en París o en todo, no me afecta, no tiene ningún resultado en mi vida, no me da de comer, ni me hace, ni me quita, pero yo estaba dando testimonio de este equipo. Yo estaba dando testimonio de que el Madrid iba a remontar y le pegué. Pasó. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos dando testimonio de las cosas. ¿Qué es esto del testimonio? Es cuando vos decís algo en pro de alguien o de una situación o de una persona y estás diciendo esto es así porque yo lo creo. Esto es así porque yo lo vivo. Esto es así porque así es. El mandamiento que dice, muchos pensamos que el mandamiento dice no mentirás, pero el mandamiento, si leen Éxodo 20, dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. Eso del testimonio es algo bien importante, muchachos. Es importante que nosotros demos testimonio de las cosas que son verídicas. Y mejor averigüemos bien las cosas antes de dar un testimonio. Cuando vos te reunís con tus amigos y están hablando largo tiempo de un tema, estás dando un testimonio también, estás expresando tu opinión al respecto. No estoy diciendo que hablar de un tema es algo malo, pero estás dando testimonio. Cuando, por ejemplo, no sé a cuántos les pasó, pero de repente te hiciste novio de una muchacha o de un muchacho y empezaste a hablar, echarle flores de esa persona a tus padres porque querías que le cayeran bien, estabas dando testimonio de esa persona. Y bueno, qué bueno si terminó en matrimonio, ¿verdad? Y a veces les echaste muchas flores y de repente salió mal a la cosa, pero bueno, vos diste testimonio de lo que vos sabías. Esto de dar testimonio es importante porque cada vez que nosotros hablamos tenemos la oportunidad de dar fe, de decir lo que nosotros sabemos respecto a alguien. ¿Y cuál es el testimonio que nos dieron estos discípulos entonces? Porque ya hablamos que fueron testigos, ya hablamos que nos dieron testimonio, pero ¿cuál fue? Bueno, el tercer punto es los hechos, las señales que avalan el caso. ¿Qué dice Juan en el versículo 30? Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. En todo el libro de Juan ustedes no van a leer la palabra milagros. Si dice milagros en su Biblia, la palabra realmente es señales.
señales, porque en el libro de Juan, cuando nos habla de estos milagros o de estas obras milagrosas, sobrenaturales, está hablando de una señal. ¿Qué significa señal? Significa que la obra milagrosa que hizo Jesús apunta a algo todavía más importante que el milagro. O sea que cuando Jesús hizo un milagro, algo todavía más importante que el milagro estaba pasando en ese momento. Ya que Jesús es Dios, a lo largo del libro de Juan leemos 7 señales que se nos presentan respecto a Jesús, donde nos presenta el caso que Jesús es Dios, para que nosotros creamos y creyendo tengamos vida. No las vamos a leer ni las vamos a mencionar todas por tiempo, esto lo podemos estudiar después, pero quiero mencionarles solamente una, la primer señal que se menciona en el libro de Juan y está en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 2, del 1 al 11. Y es un milagro que Jesús hizo en Caná de Galilea. Se los voy a leer en la versión Reina Valera. Juan 2 del 1 al 11. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. ¿De qué? ¿De qué las llenaron? De agua. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, ¿ya hecha qué? Vino. Y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ellos sí creyeron desde ese momento. Y en varios momentos vemos donde los discípulos creyeron en Jesús. Creyeron en él porque lo vieron hacer señales. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Porque yo siempre me había preguntado, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Qué tiene de relevante esta señal? ¿Qué tiene de relevante esta obra milagrosa? Bueno, piénsenlo por un momento, muchachos. Para nosotros solo cuando lo leemos, a veces lo leemos muy rápido y no analizamos lo interesante de este milagro. Jesús no solamente agarró el agua y la convirtió en vino, sino que literalmente Jesús hizo una creación nueva en ese momento. Porque, ¿qué lleva el vino? A ver, pensemos. Lleva agua, claro. ¿Qué más lleva? El componente principal, uvas. Cuando el agua estaba en las tinajas no tenía uvas. Cuando el agua se la llevan al encargado del banquete, ya tenía las uvas agregadas ahí. No solo eso. ¿Qué más lleva? También lleva un proceso de fermentación. Y un proceso de fermentación, ¿qué conlleva? Tiempo. O sea que Jesús, en cuestión de instante, no solamente le agregó las uvas, sino que le agregó el tiempo suficiente para que aquel vino fuera un vino exquisito para el encargado del banquete y dijera, este es el mejor vino. Jesús en ese momento en Caná de Galilea estaba creando. ¿Quién es el único que puede crear? Dios. Amén. Solo Dios puede crear. Y cuando los discípulos miran a Jesús creando, se dan cuenta de algo. Aquí con nosotros está Dios mismo. Porque igual que al principio, cuando Dios creó la tierra, muchachos, no la creó como una tierra joven. ¿Dónde están las estrellas y los planetas? Están a miles de años, de miles de kilómetros, y son tantos kilómetros que se han destinado a esta distancia que se llama años luz. La distancia que recorre la luz en un año. Es una
Distancia que mi cerebro no la puede terminar de comprender. Pero cuando Dios creó la tierra en esos 6 días, la creó como una tierra ya antigua. La creó como una tierra madura, es la palabra correcta. Y en este momento, cuando Jesús convierte el agua en vino, en un instante le dio tiempo, materia, sustancia, fermentación, un proceso. Jesús es Dios. Y los discípulos fueron testigos de eso. Esas son las señales que tenemos. Estos son los hechos que se nos presentan ante nosotros para que podamos creer que Jesús es Dios y creyendo en Él tengamos vida. ¿Cuál es tu testimonio? Y el cuarto punto es el jurado y el veredicto final. Porque si en el libro de Juan nosotros encontramos el caso que Jesús es Dios, en que podamos tener vida, vemos los testimonios, vemos los hechos, vemos las señales. ¿Qué falta aquí en este jurado? Perdón, en este tribunal. El jurado. ¿Y quién creen ustedes que es el jurado? Somos nosotros, muchachos. Cada uno de ustedes son un jurado individual que tiene que tomar una decisión si van a creer o no van a creer. ¿Cuál va a ser tu veredicto? ¿Vas a creer que ese hombre que vino hace 2000 años a esta tierra es Dios? Y si Jesús es Dios, es que este es el punto. Si Jesús es Dios, ¿qué implica eso? Que todo lo que Él dijo es verdad. Que tengo una esperanza. Que hay un Espíritu Santo que mora en vos, que te transforma. Y la conclusión de esto es, si Jesús es verdaderamente Dios, vos hoy podés tener vida. Y si ya tenés vida, entonces es hora de dar tu testimonio para que otras personas también puedan creer en Él y creyendo tengan vida. ¿Cuál va a ser tu veredicto? Cerra tus ojos. Jesús es Dios, muchachos. Y es nuestra oportunidad de creer lo que dice la Biblia y tomar una decisión al respecto. Este es el Evangelio. Creer que Jesús es Dios, que vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Haciendo eso, Jesús nos da vida y vida eterna. Yo te pregunto en esta tarde, ¿vos tenés esa vida? ¿Tu vida realmente es testimonio de que Jesús te salvó? ¿Tu vida realmente es testimonio de que Jesús vino hace 2000 años, hizo esas señales y es Dios? ¿O tu vida hasta este momento has venido aquí a la iglesia, al MJP o a una tribu o has sido cristiano toda tu vida, pero ha sido un accesorio para tu vida? Porque muchachos, yo les tengo una noticia. Esto de ser cristianos no es algo bonito que nosotros podamos hacer. Esto comporta una decisión que nos puede llevar a la muerte. La muerte de tu carne y en algunos casos la muerte física también. La muerte a tus deseos pecaminosos. La muerte a decir que pues yo vivo mi vida y yo hago lo que me da la gana. No. Si Jesús es Dios, tu vida le pertenece a Él. Porque si Él murió en esa cruz y resucitó, Él te compró y entregó su sangre por vos. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu respuesta? Si hoy tu veredicto es que Jesús es Dios, por primera vez en tu vida admitís y reconoces que Jesús es Dios, entonces yo te tengo una buena noticia. En este momento vos estás recibiendo vida eterna. Tal vez has venido a tu iglesia, has hecho esta oración un montón de veces, pero nunca habías comprendido qué significa realmente nacer de nuevo.
Jesús se lo explicó a Nicodemo cuando le estaba, y luego leemos ese versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vos hasta el día de hoy has vivido perdido completamente, te tengo una noticia: tal vez no has tenido vida, tal vez nunca has recibido vida eterna, pero hoy Jesús te la ofrece, porque Jesús la compró para vos. ¿Querés recibir vida? ¿Querés recibir el perdón de tus pecados? ¿Querés recibir la libertad que Jesús te da para no ser más un esclavo de los pecados? ¿Querés hacerlo? Yo te hago la pregunta: ¿cuál va a ser tu veredicto? Si te gustaría aceptarlo en este momento, levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero ver tu mano. Ya vi tu mano aquí enfrente. Ya vi tu mano ahí atrás. Puedes bajarla. Ya vi tu mano también. ¿Alguien más? ¿Querés creer que Jesús es el Hijo de Dios y recibir vida eterna? Levanta tu mano ahí donde está. Voy a dar una oportunidad más. ¿Alguien más quiere hacerlo? Ya vi tu mano allá en medio. Muy bien, puedes bajarla. ¿Alguien más? Muy bien. Voy a hacer una oración, y esos que levantaron su mano en este momento, yo te invito a que repitas esta oración después de mí. No es la oración la que te salva, es el hecho que crees que Jesús es Dios. Pero repetí esta oración para que puedas declarar con tu boca que crees en Jesús y puedas recibir vida. Y voy a pedirles a todos que repitan para acompañar a aquellos que lo están haciendo en esta tarde junto con nosotros. Señor Jesús, repítanlo en voz alta. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, que tú viniste a la tierra hace 2000 años, viviste una vida perfecta, fuiste a la cruz, moriste y resucitaste. Yo hoy te recibo como mi Salvador. Yo hoy recibo la vida eterna que tú me das. Yo hoy te doy mi veredicto. Yo creo en ti. Yo hoy te entrego mi vida, porque mi vida no es mía, es tuya, Señor. Y yo creo que todo lo que tú dices es verdad. Gracias porque me salvaste y porque me adoptaste para ser hijo de Dios también. Ayúdame a vivir la vida eterna obedeciéndote. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades, muchachos, que tomaron esa decisión. Esta es la mejor decisión de tu vida. Y quiero terminar con esto último. A todos aquellos que ya habían tomado esta decisión, hoy ustedes han escuchado un testimonio de Juan, del libro de Juan de la Biblia. Yo te pregunto, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué es lo que vas a compartir con las demás personas para anunciarles también que ellos también puedan recibir esta vida y creyendo tengan vida eterna? No te quedes callado. Es momento de abrir tu boca, es momento de conversar, de hablar no solo del fútbol o de cualquier cosa, de hablar de Jesús. Y de en medio de tu amistad también, dar vida, ofrecer vida a las demás personas. Vamos a terminar con esta canción, pero yo te invito a que te pongas de pie, pongámonos de pie y vamos a alabar al Señor y vamos a decir: este es mi testimonio. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de Jesús me justificó. Yo creo en los señales, yo creo en los prodigios que Él hizo. Tengo vida en Cristo. Amén.